Efesios capítulo 2, versos del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Puede tomar asiento, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, el tema de esta mañana, yo le puse por título La buena noticia de paz. Para que pueda haber una paz, escrituralmente hablando, tiene que haber una unidad. Si no hay unidad, no puede haber paz. Y eso específicamente es lo que vamos a estar contemplando en esta mañana. Las buenas noticias de paz, que están encontradas en este texto bíblico que acabamos de contemplar. Ahora bien, primero vamos a ver a quién fue dirigida esta carta. Esta carta la escribió Pablo mientras se encontraba en una cárcel. Lo irónico de esto es que Efesios era un lugar donde él estuvo, dice las escrituras en Hechos, él estuvo 3 años en Efesios. Entonces lo que yo me preguntaba era, porque usualmente Pablo hace una salutación bien especial, y cuando usted mira la carta al principio de Efesios, él no hace la salutación que inicialmente él hace usualmente en sus escritos. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, los teólogos dicen, no yo, dicen los teólogos, que esto era una carta que Pablo utilizó para hacerla de manera circular. Lo que hacía era que le cambiaban, cuando usted contempla el primer capítulo que dice Efesios, lo que hacía era que le cambiaban esa parte que decía Efesios, y así la usaban como una carta circular. Hay unas cosas bien interesantes dentro de la carta que no se ven en otras cartas. Efesios no se señala lo que uno ve en Colosenses. Colosenses es una carta bien similar a los Efesios. La diferencia bien marcada que usted puede encontrar es que Pablo no señala a los gnósticos. Los gnósticos eran un grupo de personas que decían que Jesús no era divino, que Jesús era 100% hombre, no había nada divino en él. Por eso en los Colosenses usted ve que Pablo exalta la figura de Jesucristo divina. Aleluya. Y entonces aquí en Efesios, que es lo que vamos a estar contemplando en esta mañana, Pablo, como quien dice, se desborda en todos sus escritos. Es una de las cartas que él escribe que es la más potente, la más hermosa, la más bella de todas ellas. No es que las otras no lo sean, pero esta fue como que él echó el resto. Como quien dice, cuando él la estaba escribiendo, olía quemado. Porque en ese momento él se encontraba en una cárcel, y cuando las personas están en una cárcel, digo, yo nunca he estado en una cárcel, pero supongo yo que un prisionero no tiene mucho que hacer, tiene todo el tiempo para meditar en lo que está haciendo. Yo he escuchado que las manualidades que hacen los presos, y los presos hacen muchas cosas, las hacen con tal detalle que son
una de las cosas más buenas que existen cuando salen al mercado, porque están bien elaboradas. Y eso es algo que nosotros lo vemos en estos detalles de los prisioneros. Y entonces en esta misma línea nosotros podemos ver que Pablo en Efesios se desbordó en todo su escrito. Sus destinatarios eran mayormente los gentiles, también eran a los judíos, pero la mayoría, esta iglesia de los Efesios, en su gran parte eran judíos, gentiles, perdón, y tenía un cierto grupo, pero pequeño, de judíos, no mucho. Y entonces Pablo dice, escuche lo que dice en los versos del 11 al 13, se los voy a leer en una versión que usted la lee como que puede aprender las definiciones más difíciles de percibir en el texto. Dice, no olviden ustedes, verso 11, los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. La circuncisión, en el verso 11, nos señala que era el pacto que hacía que las personas fueran parte del pueblo de Dios. Es como las personas que están casadas, que llevan un aro matrimonial como símbolo del pacto que ellos hicieron juntos para vivir unidos. Y de esta manera, en aquel entonces, el hombre era circuncidado, y la circuncisión es la práctica de remover el prepucio del varón. También lo hacían con las mujeres, pero la práctica era más con el hombre. Y los gentiles eran gente que estaban fuera del pacto de Dios. Por tal razón, los judíos los odiaban. Y entonces, cuando había venido Jesucristo, la iglesia se estaba formando, y usted se podrá imaginar, imagínese la iglesia compuesta de judíos y gentiles en aquel entonces, y Pablo tiene que señalar estas cosas para que haya una unión, porque había una desunión bien marcada. Los que estaban circuncidados decían, yo soy pueblo de Dios, y entonces los que no estaban circuncidados decían, pero yo quiero ser parte del pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios, pero entonces le estaban dando un decodo, y ya estaba creciendo, la diferencia bien marcada se estaba haciendo de tal forma que los estaban rechazando. Y entonces Pablo tiene que señalar esto. Y entonces en esta forma, cuando odiaban los judíos odiaban a los gentiles, negaban la gracia de Dios. Y entonces esto era algo que estaba afectando a la iglesia. La hacía patológica. Patológica es que no es saludable. Y entonces Pablo señala estas diferencias. Entonces, en nuestros tiempos, cuando nosotros traemos esta escritura a nuestros tiempos, ¿qué pasa con la gente que viene de afuera? ¿Por qué no se puede quedar tanto tiempo en nuestra banca? Algo está sucediendo. Los que ya llevamos tiempo, empiezan los roces. Entonces empiezan, claro, no está la diferencia del judío y del gentil, pero empiezan otras diferencias. Que yo soy más que tú, que yo ¿verdad? Tengo tantos años en el evangelio, yo estoy por encima de ti. ¿Cómo es que alguien que viene desde hace poco puede tener parte? Son ejemplos, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que estar presente en esta iglesia, pero hay que identificarlo para que entonces no lleguemos a la práctica que estaba sucediendo en Efesios. Porque entonces nos convertimos en fariseos, en cierta manera. Y ese fariseo que hay en nuestros corazones, que trata de ser religioso, tenemos que eliminarlo de nuestra vida o dejarlo sentado y callado, escondido, para que no se manifieste en nuestro ser. Aleluya. Pablo en Filipenses capítulo 3 arremete bien fuerte contra esta práctica. Escucha lo que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto que dijo Pablo fue bien fuerte. Él lo que quería hacer era que no son las prácticas lo que hace que nosotros
tengamos un lugar en el reino de los cielos. No se crea que por yo ser pastor, y voy a usarme ahora de ejemplo, yo tengo un lugar especial en el reino de los cielos, y usted que está en esa banca tiene un lugar menos en el reino de los cielos. Eso no funciona de esa manera. En el ámbito de Dios, tanto usted como yo estamos en la misma posición. Somos inmerecedores de su amor, somos inmerecedores de entrar al reino de los cielos. No obstante, Dios, por medio de su gracia, permite que tengamos entrada a Él. Aleluya. Y nos recuerda Pablo que el resultado de nuestra relación con Dios por medio de Cristo no es de una religión. Y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta para no caer en la práctica que en aquel entonces se caía de echar por un lado a la persona que no practica lo que yo estoy practicando. Porque entonces nos convertimos en religiosos. Y tenemos que identificar eso para rápido sacarlo de nuestro ser. Y es una práctica que usted la tiene que hacer. No puede esperar que alguien vaya y lo señale. Mira, está haciendo esto mal porque arréglate. Y no se preocupe, usted no está solo. El Espíritu Santo de Dios está ahí, que lo va a redarguir y le va a decir, mira, está haciendo esto, tienes que arreglarlo. Aleluya. El versículo 12 dice, estábamos sin Cristo, refiriéndose a los gentiles. Estábamos sin Cristo. Aleluya. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos parte ni suerte en el pueblo de Dios. No había esperanza para ser salvos. Los gentiles tenían un área en el santuario que les permitía un acceso limitado. Cuando estaba el templo, el lugar, habían tres lugares que no se podía pasar. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Había unas áreas específicas que estaban marcadas donde no podían pasar los gentiles. Estaban escritos, habían unos cuadros indicando que el que pasara por ahí y no era judío, moría. Y estaba escrito en tres idiomas o cuatro para que todo el mundo pudiera entender. Estaba escrito en griego, estaba escrito en arameo y estaba escrito en hebreo. En esos tres idiomas, para que no hubiera duda de que alguien no pudiera entender las advertencias que habían ahí. Eso es como el anuncio que hay allá afuera, que todo el mundo lo conoce, de que no se puede hablar por teléfono, ni mascar chicle, ni comer. Aleluya. Todo el mundo está de acuerdo. El que haga eso lo vamos a apedrear hasta que muera. No, gracias a Dios no estamos en ese tiempo. Aleluya. Pero en aquel tiempo era así. El que se atreviera a pasar y fuera mujer o fuera gentil, moría. Esa era la ley. Y los que conocían de esto estaban listos. Yo me imagino que tenían ya las piedras ready. Yo me imagino que estaban. Esto lo estoy diciendo yo. Yo me imagino que los bien fariseos tenían el montón de piedras cerquita del letrero. Que se atreva, eso es lo que le viene. Esto era bien fuerte, ¿sabes? Eso lo que representaba era que nosotros teníamos un acceso limitado a Dios en aquel entonces. Y esa barrera fue rota. Aleluya. Habían 5 cosas que nosotros no tenían acceso en aquel entonces. Los efesios decía, estaban sin Cristo. Esto lo vemos en el verso 12. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. No tenían nada. Era como si estuvieran totalmente alejados de Dios. Y esto era bien fuerte. Entonces Dios quería acercarse a cada uno de nosotros. La ciudadanía tiene 2 significados: Estado o nación, o derecho de un ciudadano. Estas dos áreas estaban contempladas en lo que se conoce como el término de ciudadanía. El Estado es una exclusividad de un judío, con la excepción de los prosélitos, que no estaban ajenos de ser considerados extranjeros. Los prosélitos eran gentiles que eran convertidos en judíos, pero ellos eran prosélitos y no eran judíos. Se les llamaba prosélitos para identificarlos. Estos se convirtieron a judíos, y como quiera no les llamaban judíos, les llamaban prosélitos para marcarlo, para darle un límite. No estaban completamente como parte del pueblo. Es como, para que usted tenga una idea, es como el que viene indocumentado y le dan una tarjeta verde, el green card, algo así.
Es bien fuerte, porque sin esa tarjeta no puedes trabajar, no puedes vivir aquí. Y entonces se siente la persona excluida, aunque es parte, le da ciudadanía, pero se siente fuera, porque dice, ¿dónde está la tarjeta? Si no tiene la tarjeta, no va a trabajar, no puede estar aquí. Entonces eso es bien discriminatorio, de cierta manera. Y eso era un prosélito. Aleluya. Mira, escucha lo que dice Isaías en el capítulo 57, verso 19. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. En el pasado los gentiles les inspiraban miedo. Los gentiles estaban lejos y los judíos cerca. Entonces yo me imagino si los gentiles tratando de acercarse a Dios y esforzarse. Usted ha visto a las personas que se convierten y son nuevos. Ellos quieren predicar, ellos quieren trabajar en todas las áreas. Si están en 7 ministerios y hay un octavo, ellos quieren estar en ese octavo. ¿Por qué nosotros que llevamos mucho tiempo no podemos tener esa actitud? ¿Qué nos pasa? La indiferencia nos sobrecoge y nos volvemos insensibles. La indiferencia nos sobrecoge y nos volvemos insensibles. Lo repito nuevamente para que podamos entenderlo. Y el que le caiga el sayo, que se lo ponga, sin señalar a nadie. Porque esto es cuestión de que nos evaluemos cada día. No los domingos cuando venimos al culto y que el pastor me señale no, usted ganese cada momento de su vida. Cuando usted deja de hacerlo, entonces usted empieza a declinar espiritualmente. Si yo le preguntara ahora mismo a cualquier persona aquí cuánto pesa el pecado en la vida del hombre, ¿verdad? Yo sé que algunos me van a decir, para lo mejor 1 tonelada, 5 libras, me va a decir otro. No hay forma de medir el peso del pecado. Y cuando la persona espiritualmente está muerta, menos va a saber lo que pesa, porque imagínese, cuando usted pone un peso sobre un muerto, el muerto no le duele, no le molesta, está tranquilito. Él está ahí, mire, no le nada. Y así nos pasa espiritualmente. La persona que espiritualmente está muerta, no le va a molestar estar fuera de la iglesia. No le va a molestar nada porque está muerto. Es más, pueden matar a una persona al frente y él se queda tranquilo como si nada. Porque se ha vuelto insensible e indiferente. Y espiritualmente nosotros tenemos que velar por esos indicios en nuestra vida. Que no nos vaya a pasar eso. Porque podemos estar en la iglesia, sentados en la barca, venir todos los días de la semana en la iglesia y estar muertos. Hello. Ahí empezó a doler el mensaje. Y tenemos que identificar eso en nuestras vidas para que mientras haya vida haya esperanza. Aleluya. Porque a lo mejor su espíritu está muerto, pero su carne y su intelecto, su mente está viva. Y entonces usted puede revivir, como darle los primeros auxilios al espíritu si su carne está viva. Aleluya. Para que usted, ¿verdad? Reviva el espíritu en su vida. Aleluya. El Espíritu Santo lo va a guiar a hacerlo. Aleluya. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 13. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En la sangre de Jesucristo vertida en la cruz de Calvario nos ha acercado a la presencia de Dios. Aleluya. Por eso nosotros no debemos rechazar a los judíos. ¿Sabía usted que Hitler se levantó en contra de los judíos por una creencia que él tenía? Es decir, los judíos fueron los que le dieron muerte a Jesucristo. Yo los voy a eliminar. Fue uno de los oradores mejores que había en aquel entonces. Si él hubiera utilizado esa bendición que Dios le dio de hablar y de exponerse en público a favor de Dios, él hubiera sido tremendo exponente de la Biblia. Es más, yo me atrevo a decir esto: cada uno de nosotros tenemos el propósito. Cada vez que respiramos, Dios nos hizo y nos diseñó para que nosotros adoráramos a Dios y le sirviéramos. Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, advenedizos. ¿Usted sabe lo que es advenedizo? Una persona que está en un lugar extraño o extranjero y no tiene empleo. A eso se le llama advenedizo. Nosotros estamos en esta tierra advenedizos. Nuestro empleo real está en los cielos de adorar a Dios. Estamos aquí, por eso tenemos que buscar trabajo. Por eso tenemos que ir a estudiar para poder aprender qué es lo que vamos a hacer aquí, porque nuestro real trabajo se encuentra en los cielos de adorar a Dios. Y mientras llegue ese momento, pues tenemos que practicarlo aquí. Usted, si se encuentra en este lugar aquí, pues usted está bien, aleluya.
Porque usted está en el diseño real y original de Dios en su vida, usted lo está logrando. Aleluya. Que es adorar y servirle a Dios. Gloria a Dios, damos por eso. Y de esa misma forma nosotros tenemos que promover, digo, hay pocos judíos aquí en Puerto Rico, pero si usted ve alguno, usted trate de mostrarle amor a él, hacia los judíos. Porque ahora como quien dice, el plato se viró, o las cosas se viraron, porque ahora lo que se está viendo es que nosotros los cristianos, que somos los gentiles, que no tenemos sangre judía corriendo por nuestras venas, que somos ahora el pueblo original, ahora nosotros somos pueblo de Dios, aleluya. Nosotros debemos demostrar misericordia para los judíos. Quizás esto a usted no le aplique mucho porque usted no tiene un judío cerca de su casa, pero si usted se encuentra con alguno, muéstrele compasión y misericordia, intente hablarle. Eso va a ser bien difícil, porque yo he tenido que interactuar con dos y son bien difíciles. Ellos miran a todo el que no es judío, lo miran por encima del hombro. Para que usted tenga una idea de cómo, cuando vea a uno, cómo es que esa experiencia. No generalizo con esto, porque no todos son así. Hay unos que son buenos, o sea, buena gente, pero son poquitos. El verso 14 y 15, se lo voy a leer en otra versión, pero me puede seguir con su Biblia. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído a la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Cuáles son las paredes que derribó Jesucristo? En el verso 14. Hay 4 cosas que nosotros vemos ahí cuando se derribaron estas paredes. Una es la alusión a la división entre el templo que separaba a los visitantes de los judíos. Los visitantes siendo los gentiles y las mujeres. Porque las mujeres eran consideradas, aunque fueran judías, eran consideradas gentiles. ¡Auch! Ahora no, ahora las mujeres son consideradas pueblo de Dios. ¡Aleluya! Ahora las mujeres, los niños son considerados pueblo de Dios. Y gloria y honra le damos a Dios por eso. Las paredes que fueron derribadas fue la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que separaba al hombre de Dios. Había una cortina que separaba, solamente los levitas podían entrar y el sumo sacerdote, una sola persona en todo el pueblo. Esto era como que difícil. Si usted quería adorar a Dios, como que no podía, tenía que depender de una persona para entrar en la presencia de Dios. Si usted quería que sus pecados fueran perdonados, tenía que ir a donde el sacerdote, y que el sacerdote, hablando no de ahora, estoy hablando de aquellos tiempos, tenía que depender del sacerdote para que le pidiera perdón a Dios por usted. Ahora esa cortina fue rota, aleluya, por la sangre de Jesucristo. La tercera pared que fue derribada fue el desarrollo del sistema religioso que creó una institución divisiva. La religión lo que hacía era separar al hombre de Dios. Y esa pared fue rota, aleluya. Y la cuarta división es entre Dios y el hombre, la división entre Dios y el hombre con el hombre. Esas paredes fueron rotas para que ahora no haya algo que lo divida. Ya ahora el hombre y la mujer pueden acercarse a Dios sin tener que depender de un sacerdote, sin tener que depender de una iglesia, sin tener que depender de un ministro. Usted puede coger, arrodillarse, orarle al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo viene y interviene en su situación, interviene en su aflicción, interviene en cada una de lo que usted esté atravesando y lo consuela, lo llena de gozo, de amor, de paz y de esperanza. Aleluya. El verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo es la palabra griega katargesas. Significa nulificar, hacer inválido. Aleluya. La enemistad es removida por la nulificación de la ley que la ocasionó. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Cuando nosotros vemos esto, nosotros pensamos rápido que es que la ley toda completa fue hecha por un lado.
pero lo que se refería era el aspecto ceremonial que fue abolido, no el moral. Cuando usted va a Efesios, ahí mismo, el capítulo 6, el verso 2, ¿qué es lo que dice? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Ustedes me dejan sin palabras. Lo que quiere decir esto, el apóstol Pablo, es que lo que estaba siendo abolido no era la ley per se, era lo que fue abolido fue el aspecto ceremonial. Y entonces hay que hacer un énfasis en esto, que usted no se vaya a creer que es que ahora vamos a echar por un lado los mandamientos y nos vamos a olvidar, ahora estamos en la gracia de Dios, que ahorita vamos a entrar en eso y me voy a ir por el chorro. No, lo que quiere decir es que el aspecto ceremonial que divide al hombre de Dios fue abolido. Ahora usted puede entrar confiadamente ante el trono de Dios. Eso es lo que quiere decir esto. Usted, antes la persona, si quería tener el perdón de sus pecados, dependiendo del pecado que fuera, tenía que llevarlo una palomita, o un carnero, o un buey. Entonces, si usted lo que tenía en su granja era un solo buey, diciéndolo, ¿verdad?, puertorriqueñamente, usted se fastidió. Perdón, si esta palabra es fuerte. Usted se quedó pelado. Gracias, Rosita. Usted se quedó pelado. Porque entonces en la granja se acabaron los mugidos, se acabó la leche y usted se quedó sin nada. Y ya eso se acabó. Gloria a Dios por eso. Ahora, si usted tiene un buey, un corderito, una paloma, usted lo puede tener y quedarse con él, porque ahora el Cordero de Dios fue sacrificado y inmolado y fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Aleluya, por eso. Gloria a Dios. Ahora, no nos podemos olvidar de los mandamientos de Dios. Usted honre a su padre y a su madre para que los días en la tierra se le alarguen. Aleluya. Ese es el mandamiento que tiene promesa. Aleluya. Dice, el verso 15 dice, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Los hombres siempre estamos divididos. Los hombres y las mujeres. Vamos, no puedo dejar a las mujeres fuera. Es que estos textos, cuando usted lee la Biblia, dice hombre, pero se refiere, ¿verdad? Hago el énfasis, yo lo he hecho más de una vez, pero lo vuelvo y lo repito. Cuando dice la palabra hombre, se refiere también a la mujer. Aleluya. Hombre y mujer, siempre estamos divididos. Cristo borró los elementos divisorios entre el hombre y la mujer. Y la manera de ahora de acercarnos es por la gracia. Entonces yo decía, déjame ver cómo yo ilustro la gracia para que la podamos todos más o menos entender. Porque todos no sabemos de memoria que la gracia es un regalo. Ahora, cuando nosotros podemos ver una ilustración, podemos tener una mayor amplitud del panorama. Así que les voy a traer esta historia que espero que no se ofenda. Dice así: un hombre muere y es trasladado al cielo. Entonces Pedro está esperándole en la entrada y le dice al hombre: así es como esto funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo. Así que tú me vas a decir todas las cosas buenas que tú has hecho y yo te voy a asignar unos puntos dependiendo de lo que tú hayas hecho, dependiendo de cuán bueno tú fuiste. Cuando acumules 100 puntos, entonces puedes entrar. Ok, dice el hombre: pues estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca la engañé en mi corazón. Magnífico, dice Pedro. Eso sí que vale 3 puntos. ¡3 puntos! Pues asistí todos los días a la iglesia que pude, di mi diezmo y ofrendas y servicios. Maravilloso, dice Pedro. 2 puntos. 2 puntos. Pero ¿qué te parece esto? Estuve trabajando por los pobres en mi ciudad, dándoles de comer ropa. Fantástico. Tienes 1 punto. Y el hombre dice: si esto sigue así, solamente por gracia voy a entrar en los cielos. Pedro le dice: bienvenido. Esa es la gracia. Nosotros podemos esforzarnos, ¿verdad?, por hacer muchas cosas que nos ayuden o consideremos que nos ganamos el cielo, pero realmente no hay nada que nosotros podamos hacer. Usted puede trabajar, ¿verdad?, como dice la historia, 50 años en la iglesia, o puede haber acabado de llegar y Dios le va a extender su amor y su misericordia
tanto el que trabajó 50 años como el que vimos los otros días. Aleluya. Esa es la gracia de Dios. Aleluya. Dice el verso 16-18, dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. La reconciliación de Dios y con todo nos lleva a la unidad. Cristo es la alternativa que nos reconcilia con Dios para unir todo lo que fue separado desde la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, todo lo que había originalmente con Dios y el hombre fue destruido. La relación con Él fue destruida, la relación entre el hombre y el hombre fue destruida, la relación del hombre con la naturaleza fue destruida. Cada aspecto que rodeaba al hombre fue destruido en cuanto a relación se refiere. Y Cristo vino a unir esa relación, aleluya, por medio del Espíritu Santo, porque, ¿verdad? Él se fue a intervenir al Padre, no fue que nos dejó solos. Cristo se fue al Padre y envió al Consolador para que en ningún momento nos estuviéramos solos. Si usted en algún momento se siente solo, el Espíritu Santo de Dios está morando ahí, en usted. Y si en algún momento usted se siente solo, es porque Él lo está cargando. Aleluya. Cuestión de usted ponerse sensible, aleluya, a su voz y a su presencia. Somos llamados a ser promotores de la unidad. Nosotros tenemos que promover la unidad entre nosotros. Si nosotros no estamos promoviendo la unidad y estamos promoviendo lo opuesto, que es la desunidad, entonces algo está fallando en nosotros y tenemos que examinarnos. Siempre tiene que estar presente la promoción de la unidad. Usted es un promotor de la unidad. Usted se levanta y se acuesta, usted está promoviendo la unidad en Cristo, la unidad en Cristo, del hombre y la mujer con Cristo, y del hombre o la mujer con el hombre y la mujer. ¿Me sigue, hermano? Que tiene que haber una unidad. Esto no es fácil. La unidad no se da en el sentido de uniformidad, y me voy a explicar, sino más bien en la diversidad. Si usted tuviera un cuerpo uniforme, pues usted sería un pedazo de carne, una masa. No sé si me entiende. Eso sería algo uniforme. Cuando usted ¿verdad? Cuando usted es uniforme, hay diversidad. Está la mano, están los ojos, está la boca, están los pies, y así cada uno de ustedes en un cuerpo unido y uniforme, donde nos ayudamos los unos a los otros, podemos constituir lo que se conoce como el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y tenemos que promover eso, la unidad. Aleluya. Y hay una historia que a mí me llama mucho la atención, que se encuentra en Génesis 11, del verso 1 al 9, narra la historia de lo que sucedió en un pueblo que estaba unido. Mire lo que dice las Escrituras. Dice, en Génesis 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 3 dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con el fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4 del capítulo 11 dice: y dijeron, vamos, y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Verso 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta gente estaban unidos en un plan, tenían un plan. Ellos tenían comunicación. Ellos tenían hasta un nombre. Ellos estaban tan y tan arraigados en una sola mente y en un solo corazón, que no había forma de dividirlo. Solamente Dios los podía dividir. Mira lo que dice el verso 6: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Estas son palabras de Dios. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. El verso 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Aquí hay un misterio revelado que usted lo tiene que agarrar. Nosotros podemos estar unidos en una iglesia, pero si no hablamos el mismo lenguaje, no vamos a poder unirnos completamente. Lo que va a haber es desunión. Así que tiene que haber un mismo lenguaje. Que las palabras que hable el que está al frente, como el que habla atrás, el que está a la izquierda, a la derecha, sea el mismo lenguaje. Que nos podamos entender. Aleluya. Que podamos entender las obras que nosotros estamos realizando para que juntos en el plan y en el nombre y en la mente y el espíritu que nosotros tenemos por medio de Jesucristo, podamos estar unidos. Aleluya. Ellos estaban divididos en lenguaje, pero unidos en espíritu. Aleluya. El poder de la unidad no nos debe dispersar a nosotros, como sucedió en aquel entonces. El poder de la unidad nos va a unir. Aleluya. En su espíritu. Aleluya. Tenemos que hablar de tal forma de que todos nos entendamos. Que nuestras palabras, acciones y pensamientos sean unidas, aleluya, en el Espíritu de Dios, aleluya, no a lo loco, sino en el Espíritu de Dios, aleluya. Y ahí es que vienen las buenas nuevas de paz. Cristo y su ministerio de paz, clasificado en tres áreas. En el verso 14, el 15 y el 17 dice, Cristo es nuestra paz. Verso 14. Estoy en Efesios ahora, gloria a Dios. Verso 15, Cristo hace la paz mediante su muerte. Y punto número 3, en el verso 17 dice, Cristo proclama paz a través de su ministerio en la iglesia. Aleluya. Tenemos entrada al Padre. La entrada en el griego se llamaba prosagoge, que se traduce como introducción o acceso. Cristo nos introduce al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos hace conocerlo en la plenitud de su gloria como Padre. Cristo en su obra en la cruz dejó el camino abierto de par en par hacia el Padre y nos permite tener acceso para que nosotros podamos tener plenitud en Él. Aleluya. El verso 19 del capítulo 2 de Efesios dice, así que ahora ustedes, los gentiles, nosotros, ya no somos unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, nosotros, también llegan a tener parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Aleluya. Ciudadanos de los santos. Esto es una metáfora que Pablo asegura a los gentiles que sus nombres están grabados en el rollo cívico de la sagrada ciudadanía de los cielos. Aleluya. La familia de Dios es la segunda metáfora que Pablo escribe con relación a la relación más íntima. Es como un pasaporte y un certificado de nacimiento que nosotros tenemos, pero de la ciudadanía celestial, aleluya. Y tenemos la tarjeta verde para estar aquí en esta tierra mientras eso sucede. Aleluya. Sí, usted no se olvide que usted tiene una tarjeta verde mientras esté en este mundo. Aquí en Puerto Rico, aunque haya nacido aquí, usted le pertenece al reino de los cielos, aleluya. A un rey que fue a preparar moradas para nosotros, aleluya, gloria a Dios. En los tiempos de antes, las construcciones romanas, no había cemento. Lo que había eran piedra sobre piedra.
Y entonces estos monumentos eran impresionantes. La primera piedra se le llamaba la primera piedra se le llamaba la piedra angular, y la última también. Pero estas piedras tenían una función importante. La primera establecía todo lo que iba a formar el resto del edificio, el balance. Amén. Y entonces al final todos los edificios eran en forma de arco y eran cimentados con la piedra angular, que era la que le daba la estructura, la forma final a la estructura. Si usted quitaba esa piedra, se caía todo el cimiento. En lo que llegaba a ponerse esa piedra, se le ponían unos andamios para soportar todo el edificio, y cuando se ponía esa piedra angular, se quitaban todos los andamios y la estructura tenía firmeza. Y Pablo, estando en aquel entonces, yo me lo imagino él viendo todas esas construcciones, él escribió: Cristo es esa piedra angular. Aleluya. Nosotros no lo vemos hoy en día porque tenemos cemento, gloria a Dios por el cemento, pero en aquel entonces lo que había era esa piedra, y si usted la quitaba, no había forma de que la estructura se quedara firme. Si usted quita a Jesucristo de su vida, usted se va a derrumbar. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a los efesios, que no podemos quitar la piedra y tampoco podemos establecer un cimiento sin esa piedra inicial que es Jesucristo, el cual le va a dar firmeza al resto del edificio. Aleluya. Y por eso en esta hora la buena noticia de paz es la gracia de Jesucristo, de su favor inmerecido de Dios hacia nosotros los pecadores, que merecemos todo lo contrario. La gracia de Dios que ofrece salvación como regalo a todos los que depositamos su fe en Jesucristo. Aleluya. Dios puede mostrar su gracia a los pecadores porque Jesucristo murió como el sustituto de ellos en la cruz del Calvario. Y nadie puede ganar, merecer o comprar la gracia, ni en parte ni en su totalidad. Aleluya. No hay forma de que nosotros paguemos el precio. Usted puede acumular todas las riquezas del mundo, 1 millón, por decir un número grande para ustedes, o la deuda de Estados Unidos, que son, yo creo que son 3 trillones. Para que usted tenga una idea, usted pone $1 sobre otro y va a haber 3 columnas de 8 millas hacia arriba, para que usted tenga idea de la deuda de los Estados Unidos. Ni siquiera eso pudiera pagar la entrada a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Impresionante, ¿verdad? $1 sobre otro, 8 millas hacia arriba, 3 columnas. Esa es la deuda de los Estados Unidos. Para que usted tenga una idea de mucha cantidad de dinero, ¿verdad? Que se puede usted imaginar lo que usted pudiera tratar de comprar. Ni siquiera eso puede comprar la entrada del reino de los cielos. Aleluya. Por eso en esta hora usted tenga la certeza y la seguridad de que hay una buena noticia. Pero no olvide que tiene que haber unidad entre nosotros. Aleluya. Tiene que haber una unidad. Tenemos que promover la unidad. Y esa es la buena noticia de la paz. Recuerde que la paz, para que haya paz, tiene que haber unidad. Aleluya. Tenemos que promover la paz entre nosotros. Aunque llevamos 10, 5, los años que sea, que nosotros seamos promotores de la paz y la unidad en cada uno de nosotros. Aleluya. Que cuando usted vea que van a hablar algo que no promueve la unidad, descártelo, deséchelo. Esa es la regla. Aleluya. Como cuando usted va a acentuar todas las agudas que terminen en NS o vocal, se acentúan. Pues esa misma regla, todo lo que salga de su boca que no promueve la unidad, descártelo. Yo me acuerdo de esa regla de acentuación, y no se me olvida porque el maestro la repetía tanto y decía unas cosas que no las voy a decir aquí porque eran fuertes, hablaba malo, y para que los estudiantes se la aprendieran, y yo pues me quedé con eso, lo aprendí de una manera errada, pero el propósito que él tenía era que nosotros nos aprendiéramos esa regla. Y en esta hora yo quiero que usted, hablando cristianamente, usted se acuerde, cuando usted va a hablar algo, si no promueve la unidad, descártelo. Aleluya. Esa es la regla que tiene. Aleluya. Para que usted sea un promotor de la unidad. Aleluya. Y si lo hace con su lengua, hágalo también con su pensamiento, con su corazón. Porque antes de que salga de su lengua, va a estar primero en su pensamiento, en su corazón. Y si usted lo logra controlar ahí, entonces no va a llegar a la boca. Aleluya. Así que en esta hora
yo los invito y les exhorto a que seamos promotores de la unidad a través de las buenas nuevas de paz. Aleluya, gloria a Dios.